Bueno, antes que nada, como corresponde, buenos días para todos, gracias por acompañarnos en el inicio de lo que viene a ser el ciclo 2011 de FOCU Uruguay, esta iniciativa de Indumex, empresa cambiaria, que nos ha reunido en los últimos años alrededor de algunos temas muy sensibles, que suponemos de gran interés para una audiencia vasta, y que muchas veces representan, digamos que, instancias complicadas y que necesitan de alguna forma del auxilio de la reflexión. Empezamos muy mal porque el expositor ya me dijo que tiene ganas de decir buenos y aurinegros días, pero vamos a dejarlo así. Antes que nada, vamos a escuchar al contador Raúl Vergara, que es el director de Indumex, empresa cambiaria, que, repito, es la autora de esta realización que a lo largo de los últimos años nos ha reunido con muchos de ustedes. Raúl. En nombre de Indumex, Casa de Cambios, quiero darles la bienvenida al primer encuentro de FOCU Uruguay de este año. Asimismo, quiero agradecer a esta numerosa concurrencia que nos acompaña en el día de hoy, récord total en este tipo de eventos. FOCU Uruguay nace como un aporte de Indumex, Casa de Cambios, a la comunidad, tratando temas que son de interés de los uruguayos en cada oportunidad. En el día de hoy contamos con la presencia del contador Eibe, de reconocida trayectoria en el ámbito local e internacional, tanto en lo profesional como en lo docente, experto en materia tributaria, quien nos va a ayudar a comprender los temas que hoy preocupan a muchos uruguayos. Indumex cumple en este 2011 29 años de trayectoria ininterrumpida en la plaza, brindando servicios de cambio. Nos hemos impuesto como uno de los objetivos de este año obtener la licencia de empresa de servicios financieros, para la cual hemos hecho la solicitud correspondiente al Banco Central del Uruguay. Por ello es que habrán visto en los banners, habrán visto en las carpetas que distribuyeron entre ustedes el nuevo logo y la frase servicios financieros. Hacia allí vamos. Esperamos una pronta aprobación de la autoridad que nos regula, de manera de continuar con nuestra actividad de cambios y agregar los nuevos servicios que esta nueva institución nos permite. Esperando que este foco satisfaga las expectativas de todos los presentes, los invito a escuchar al contador Eibe y a Jorge Traverso. Gracias, Raúl. Gracias. Vamos a llamar al contador Eibe, que va a evitar, como todo un caballero, eso de aurinegros días, ¿verdad? Señores, ustedes conocen la trayectoria profesional del contador David Eibe. Recién el contador Vergara hacía mención a algunas de las cosas que han caracterizado su trayecto. Hoy es consultor privado independiente, pero ha sido director de la asesoría tributaria del Ministerio de Economía y Finanzas, ex miembro del comité de expertos que diseñó la reforma tributaria, asesor tributario de los ministros de Economía y Finanzas, ex jefe de la Secretaría Técnica del director general de la DGI, ex consultor del Banco Central del Uruguay, docente, expositor, ha hecho seminarios, cursos y ponencias en materia tributaria en la Unión Europea, el Mercosur, la Asociación Latinoamericana de Integración, la Organización de Estados Americanos, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco Central del Uruguay, etcétera, etcétera. Con esta trayectoria suponemos que Eibe tiene una carga impositiva personal muy importante. Tenemos que decirles también que ha sido asesor de 7 ministros de Economía, es decir, un sobreviviente real. Lo tenemos aquí al lado, Contador Eibe, ¿qué tal? ¿Cómo estás, David? Buen día. Buen día, Jorge. Buen día a esta numerosa audiencia, entre
la cual destaco a muchas personas con las que tengo un especial afecto. Bueno, digamos que he transitado muchos mediocampos, con suerte diversa que sucede en este tipo de tareas. El tema que hoy nos convoca es un tema verdaderamente interesante, es un tema que ha generado mucha expectativa y voy a tratar en la medida de mis posibilidades de satisfacer esas expectativas, contando con la participación del público. Creo que puede ser valioso un intercambio en ese sentido. Bien, David, la tributación de las rentas del exterior, las modificaciones en el régimen de secreto bancario, dos temas que son muy sensibles, lo serían en cualquier país, lo es por su particularidad aquí en el Uruguay, y ha tomado estado de discusión pública en algunos sectores. Me gustaría que hicieras alguna puntualización sobre eso de la discusión pública que ha generado, incluso mirando hacia el futuro, ¿verdad? Proyectando estas normas hacia el futuro. Sí, en realidad en los últimos tiempos ha ganado el Estado público una discusión un poco más amplia en la que se inscribe este tipo de medidas, pero una discusión un poco más amplia que vincula a el rol de los tributos con el tema de la distribución del ingreso. Es una discusión que ha estado muy presente en los últimos meses, en las últimas semanas, y que de algún modo está incidiendo también en el análisis de este tipo de medidas. Desde luego que es absolutamente legítimo que las fuerzas políticas, sociales, hagan valer sus opiniones. Sin embargo, yo quisiera, antes de ingresar directamente al tema que nos convoca, hacer una reflexión de carácter general sobre estas discusiones. Por supuesto que la redistribución del ingreso es un objetivo loable en la medida en que, de algún modo, aporta a la cohesión social. Y eso, en términos de convivencia, creo que es un objetivo sano. De hecho, las sociedades más desarrolladas, las sociedades donde la gente se percibe a sí mismo como mejor en términos de convivencia, son aquellas que tienen una distribución del ingreso razonablemente equitativa. Y, por supuesto, la política fiscal tiene un rol en esa distribución del ingreso, pero está absolutamente demostrado, ya es algo que ha superado la discusión teórica, hay constataciones, estudios de toda naturaleza, que dejan claro que el gasto público es el instrumento idóneo, un gasto público bien enfocado es el instrumento idóneo para promover la redistribución del ingreso. Eso no quiere decir que no haya un aporte que va a ser modesto, pero que puede ser un aporte significativo desde el punto de vista tributario. Pero en el fondo, yo creo que la gran discusión que hay que dar en términos de política fiscal tiene que ver con la calidad del gasto público en nuestro país. Nosotros tenemos una presión fiscal que está en el entorno de la presión fiscal de la región, incluso un poco más bajo, del orden del 28% del Producto Interno Bruto, si la miramos en forma consolidada, pero la calidad de nuestro gasto público dista de ser compatible con esa presión fiscal. O sea, nosotros tenemos un problema de calidad-precio en nuestro gasto público. Y eso se manifiesta en los vectores de gasto que de alguna manera mejoran la condición de la gente. En el gasto público de corto plazo, que no es muy sano en términos de redistribución, no es muy sustentable, que es la transferencia a los sectores más desfavorecidos, y digo que a veces es imprescindible porque esos sectores efectivamente requieren ese tipo de transferencias, pero es de patas cortas, porque de alguna manera también genera una sociedad parasitaria. Y en el gasto público más importante, que es el gasto público de la educación, el gasto público que procesa destrezas en la gente para que puedan insertarse correctamente en el mercado laboral. Y ahí es donde tenemos y podemos constatar falencias enormes. Y las pruebas PISA, que son estas que vienen de la OCDE no viene todo lo malo, también vienen este tipo de constataciones, nos demuestran que nuestra enseñanza, nuestro gasto público en enseñanza está siendo terriblemente ineficiente. Entonces, en términos de política fiscal, la clave está en dar batalla porque ese gasto público mejore. Si uno baja a tierra la problemática de las empresas, se encuentra que hay muchas empresas que hoy no consiguen operarios o empleados calificados para cubrir sus expectativas. Y eso es básicamente un problema de sistema educativo.
Entonces, toda esta discusión, en principio, tiene que darse con respecto a la calidad del gasto público. Dicho esto, también corresponde decir que no hay que renegar del principio de equidad dentro del sistema tributario, porque ese principio de equidad puede aportar también en términos de justicia. Pero hay que inscribir ese principio de equidad dentro de un equilibrio de objetivos. Los sistemas tributarios son, como su nombre lo indica, y esto de perogrullo, sistemas. Sistemas en los que conviven objetivos de equidad, objetivos de suficiencia, objetivos de simplicidad, objetivos de estímulo a la inversión. Y muchas veces el cumplimiento de esos objetivos plantea dilemas, porque cuando yo mejoro la equidad, probablemente desmejore la simplicidad, la capacidad recaudatoria o la neutralidad. Entonces, no se puede plantear una visión hemipléjica de esas soluciones. No se puede decir, bueno, promovamos la equidad sin considerar la totalidad del sistema, porque los sistemas tributarios tienen que tener un atributo esencial que es la estabilidad. No quiere decir que estén escritos en piedra los sistemas tributarios. Quiere decir que tienen que tener grandes líneas estratégicas que deben trascender a los gobiernos y deben trascender a periodos cortos. Obviamente tienen que ser capaces de adaptarse y tienen que tener la utilidad para enfrentar nuevas situaciones. Por ejemplo, el comercio electrónico, por ejemplo, las nuevas reglas que hay hoy en materia de intercambio de información internacional. Esos son efectos que vienen de afuera y que uno tiene que asimilar, pero siempre con un sentido estratégico. Entonces, cuando nosotros asistimos a una polémica pública, como la que se está dando ahora, que repito, no le quito legitimidad, todo el mundo tiene derecho a opinar, pero de alguna manera está demostrando un cierto grado de inmadurez en el sistema, que no sabe reconocer cuáles deben ser los límites de su disenso. Entonces, modificar el sistema tributario sí, pero con prudencia, dentro de las estrategias que se fijaron en una reforma estructural del año 2007 que puede haber aspectos que nos gusten, aspectos que no nos gusten, pero en los efectos prácticos ha demostrado ser razonablemente equilibrada. Entonces, ese es un aspecto que yo quiero destacar. El segundo aspecto que quiero destacar tiene que ver con un tema que ha sido muy polémico, que es, y que vamos a desarrollar a continuación, que es el tema del secreto bancario. Tal como están planteadas las cosas, las modificaciones que se introducen en materia de secreto bancario no modifican la situación del intercambio de información con terceros países. Para que existan medidas de intercambio de información con terceros países debe haber soluciones legislativas específicas en el marco de convenios para evitar la doble imposición. Entonces, se trata, en todo caso, de una modificación que básicamente tiene que ver con la situación doméstica. Y desde luego puede generar prevenciones de parte de los contribuyentes, porque el contribuyente puede, de algún modo, tener temor de que exista algún uso abusivo de parte de la información esa, porque esa apertura del secreto bancario tiene que ver con la contemplación de una vieja iniciativa de la Dirección General Impositiva y de la Administración Tributaria en general. Yo creo que debe complementarse esa medida de secreto bancario tal como está establecida ahora, con instrumentos específicos que equilibren la relación entre el contribuyente y la administración. Hoy no existe una justicia especializada y a veces el contribuyente se siente en la situación de litigar contra la administración con resultado incierto y en un periodo muy largo, una verdadera travesía del desierto, o acordar soluciones que de pronto no le parecen justas. Entonces, a mí me parece que hay, y yo creo que se perdió una oportunidad histórica cuando se hizo esta modificación, me parece que hay que reforzar las garantías del contribuyente en su relación con la administración tributaria. La administración está haciendo algunos esfuerzos, hay que trabajar también en el tema de los derechos del contribuyente y probablemente consagrarlos a nivel legislativo, de manera que esa relación fisco-contribuyente sea una relación equilibrada. Yo creo que esos son, digamos, las grandes líneas sobre las que deberíamos transitar en un análisis de estas características. Bien, David, hecha esta posición, esta situación, ¿verdad?
Creo que vamos a pasar ya a los temas prácticos, técnicos. Dentro de algunos minutos vamos a tener las preguntas de ustedes y las preguntas de algunas personas que han generosamente prestado, digamos, su conocimiento también y su inquietud sobre estos asuntos. Sobre las preguntas, lo que les pido concretamente es que sean preguntas técnicas, es decir, que no ingresemos en una pérdida de energías con respecto a, por ejemplo, qué nos provoca este tipo de modificaciones, este tipo de cambios. Hagamos de cuenta, o tomemos ese ejemplo que se da muchas veces con la globalización. ¿Es buena, es mala? Bueno, cada cual tendrá su criterio, pero existe como la ley de gravedad. David, creo que quieres hacer una presentación ahora formal desde ese aspecto, tú con respecto a estos dos temas. Sí, yo les propongo hacer una presentación que ya va a entrar en los aspectos concretos de estas leyes de reciente aprobación y que tienen que ver con el objeto de la conferencia. Obviamente va a ser una presentación breve por la naturaleza de esta convocatoria y por lo numeroso de la audiencia y la heterogeneidad de la audiencia. Es probable que no podamos detenernos en aspectos muy técnicos, muy específicos de la presentación, sin perjuicio de lo cual, una vez que se abra la ronda de preguntas, si tienen alguna inquietud concreta y está dentro de mis posibilidades, con mucho gusto la voy a responder. Entonces, nuestro plan de presentación incluye, en primer lugar, una visión absolutamente somera de los aspectos esenciales que se están modificando y que son objeto de esta presentación. En segundo lugar, cómo van a operar los cambios en el régimen de imposición a la renta. En tercer lugar, cómo trata la nueva ley las inversiones en activos mobiliarios en el exterior realizadas a través de instrumentos societarios, lo que se conoce como medidas antielusivas. Y en cuarto lugar, el nuevo régimen de secreto bancario. Ese es, de forma muy breve, nuestro plan de presentación. En primer lugar, aspectos esenciales. ¿Qué es lo que cambia? Bueno, lo único que cambia es el impuesto a la renta de las personas físicas. Es importante porque ha habido algunas inquietudes y algunas interpretaciones diversas con respecto a esto. Lo que se modifica es, en el impuesto a la renta de las personas físicas, la tributación sobre los rendimientos del capital mobiliario en el exterior. Y en segundo lugar, se modifica el régimen de secreto bancario a efectos fiscales, flexibilizando el acceso de la administración tributaria a la información amparada en ese deber de reserva que tienen las instituciones de intermediación financiera. ¿Qué permanece como hasta ahora? ¿Qué es lo que no cambia? No se modifica el régimen de tributación de las personas jurídicas uruguayas en su condición de contribuyentes. Ojo al gol que sí vamos a ver que puede haber alguna modificación en su condición de agentes de retención. Pero en principio, como contribuyentes se sigue aplicando el principio de fuente territorial, no se modifica el criterio de tributación de las personas jurídicas uruguayas, ni tampoco se modifica la situación de las personas físicas no residentes. O sea, un no residente, una persona física no residente que tenga renta del exterior va a seguir sin pagar impuesto a la renta en el Uruguay. La vigencia de las modificaciones es de ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2011. Una cuestión que importa destacar es que en el proyecto original del Poder Ejecutivo también se modificaba el impuesto al patrimonio. Esa modificación quedó sin efecto, se desglosó y yo estimo probable y me alegro que quede fuera del ámbito de estas modificaciones. Yo creo que el impuesto al patrimonio es un mal impuesto y tiene una estructura absolutamente distorsionada en el momento actual y entiendo que más bien debería tenderse a su eliminación y no a su ampliación. Como decíamos, hasta el 31 de diciembre del 2010 se gravaban exclusivamente en el régimen de imposición a la renta, en todos los impuestos a la renta y particularmente en el impuesto a la renta de las personas físicas, las rentas de fuente uruguaya. Esto es, las rentas provenientes de actividades desarrolladas, bienes situados o derechos utilizados económicamente en la República. Había, sin embargo, ya
en ese momento excepciones a ese principio. Por ejemplo, las retribuciones que percibían